Como siempre, gracias por sacar un ratito de tu tiempo para ver el contenido de este canal, el diario de un masón puertorriqueño. Hoy te quiero hablar sobre la implicación moral del aplomador. ¿Por qué? Y es que pienso que muchas de las cosas que pasan, que vivimos hoy en día en la orden, están relacionadas directamente con las ablomaciones, o sea, desde el principio. Obviamente no todo, pero sí en muchas situaciones, como por ejemplo el compromiso que, si bien se puede ver afectado por situaciones adheridas durante el camino, otras pueden haber estado ahí desde el comienzo y por ciertos factores no fueron detectadas, y así puede pasar con todo. Y para explicarte este pensamiento utilizaré un recurso que encontré en mi proceso de investigación que recoge muchos factores para este tema, muchos factores importantes. Claro que sobre este tema se puede abarcar muchísimo, pero eso te lo dejo a ti para que hagas tu parte, porque de eso se trata. Se trata de pensar. Recuerda suscribirte a este canal, darle like, tocar la campanita para que recibas un aviso cada vez que subo un nuevo video y que comente. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios y lo compartas con la comunidad, con nuestra comunidad. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Hay que reflexionar sobre los significados de la implicación del masón, que su trabajo no es otro que investigativo. Para guiar la discusión es necesario cuestionarse qué significa la implicación en nuestro trabajo de una aplomación. ¿Cómo se da el proceso de la implicación? ¿Se detecta, se controla, se toma en cuenta o simplemente se niega? ¿Es un aliado o un enemigo del aplomador? ¿Cómo se enseña a tenerla en cuenta? ¿Es posible y deseable no implicarse de forma alguna? ¿Cómo tomarla en cuenta a favor de la aplomación y los candidatos? Te diré que la implicación se presenta como un tema sombra del trabajo investigativo que generalmente se encuentra soslayado. Solo se detecta cuando aparecen problemas que llevan a reflexionar sobre el actuar y el compromiso ético y social del aplomador. Pero la implicación es un eje transversal del proceso investigativo. La reflexión sobre la implicación debe ser abordada de manera explícita por los aplomadores para buscar comprender dicho fenómeno en el trabajo de campo, el trabajo de investigación, que es lo que se va a hacer para el candidato, ¿no? Esto no es frecuente en la masonería, donde predominan las propuestas positivas en las cuales se valora la objetividad y la neutralidad. Tampoco es un tema que aparezca como instrucción en ninguno de los grados, así que generalmente queda relegado a las discusiones que se hacen en pasos perdidos. Pero es imposible para el aplomador no implicarse en todos los procesos de la investigación: identificación del problema, recolección de la información, el análisis y la comunicación, surcados todos ellos por una función interpretativa. ¿De quién? Pues del aplomador. De hecho, esa imposibilidad coloca límites al esfuerzo, a la capacidad y a los logros del investigador, a quien está investigando haciendo esta aplomación. Por lo cual es necesario desarrollar estrategias para considerar la implicación. Así que la implicación constituye un reto para una mejor comprensión de la investigación cualitativa a la hora de una aplomación, con lo cual se puede avanzar hacia procesos más pertinentes y comprometidos con ese filtro masónico. Esto lo presento para demostrar que la racionalidad del investigador, del aplomador, debe ir más allá de una racionalidad instrumental o teórica, pues como sujeto práctico requiere poner la justicia por encima de la verdad. En segunda, partiendo de la filosofía moral, que concibe la justicia como objeto de la ética moderna,
Planteo que la investigación es una práctica moral. Ahora bien, el aplomador como sujeto práctico. Hay un personaje de nombre Heidegger, quien con su propuesta de fenomenología ontológica mostró que interpretamos desde lo que somos, con lo cual refutó a su maestro Husserl y su intento por llegar a las esencias de los fenómenos por medio de la intención consciente de poner entre paréntesis nuestros condicionantes socioculturales. Gadamer, otro investigador, amplió este planteamiento desde la hermenéutica, al concebir la interpretación fundada en los prejuicios, entendidos como aquellos referentes de significado desde los cuales los seres humanos damos sentido a las cosas. Dichos referentes de significado incluyen las experiencias de vida personales y colectivas, las opciones epistemológicas y teóricas, en general nuestros referentes socioculturales e históricos, que incluyen los sistemas de valores y normas, o sea, nuestros sistemas morales. Pero Gadamer también mostró cómo estos prejuicios se convierten en limitantes para la comprensión. Más aún, solo podemos hacer interpretaciones desde un horizonte de sentido, en el nuestro, que puede ampliarse, pero nunca podremos acceder al horizonte de nuestro alter. Después de cierto tiempo, los antropólogos etnógrafos se preocuparon por reflexionar sobre las interpretaciones que hacían en sus investigaciones desde sus referentes culturales, en la medida que dicho proceder afectaba la comprensión de la cultura autóctona. Bourdieu y Bernstein nos enseñaron que los discursos científicos no pueden abstraerse de sus sustentos socioculturales. Son hechos culturales y sociales. En este orden de ideas se pronuncian Dassin y Lincoln cuando plantean que la investigación está apoyada en valores que van más allá de la pertenencia cultural, el bagaje teórico y epistemólogo y la posición política, para incluir la raza, el género e inclusive la edad. Hubo otro personaje que planteó la inexistencia de una ciencia neutral, pues todo conocimiento está regido por intereses. Si toda la ciencia sigue un interés, sería entonces lícito proponer una ciencia comprometida con intereses tales como la emancipación del ser humano y la justicia. La idea de una función política, o mejor, una dimensión política de ciencia, se vio promovida por una serie de corrientes críticas, entre ellas las derivadas de la Escuela de Frankfurt y las propuestas marxistas, de las propuestas feministas, de los movimientos latinoamericanos de educación popular e investigación, acción participativa, entre muchas otras, todas ellas comprometidas con la transformación social y la reivindicación del saber popular. La investigación como práctica moral, esto es bien importante. Hay planteamientos que nos llevan a reconocer que la investigación corresponde a una práctica moral y política en muchos casos por naturaleza. Para comprender un poco más de esta idea, debemos abordar así, de manera preliminar, la relación entre justicia moral y moralidad. La ética moderna se preocupa fundamentalmente por la justicia, en juzgar, en cambio de la buena vida y la felicidad, como lo hizo en la antigüedad. Por esto se dice que los juicios sobre la justicia son juicios morales. La ética corresponde a un proceso de reflexión sobre la moral. Esto se encarga de analizar la acción moral, de cuestionar las condiciones que hacen que las normas y valores morales sean imperativos y vinculantes. La moral, por su parte, corresponde a una serie de normas y valores autoimpuestos y vinculantes, bajo la forma de obligaciones o prohibiciones, que merecen el reconocimiento general, y por esto se funda una idea de libertad. Tiene un sustento social, pues se construye en procesos de interacción en el marco de la socialización primaria y secundaria, por las cuales los sujetos internalizan un conjunto de valores, prácticas y roles que moldean su identidad social e individual. La configuración de la identidad se ve influenciada por el significado de un buen miembro de la sociedad, para nuestro caso, un buen masón,
pero existen diferentes referentes axiológicos o morales masónicos en pugna por legitimación, condición vinculada a la continua transformación de las identidades individuales y colectivas, son los cambios sociales. En el proceso de socialización se configura una estructura de la personalidad denominada la moralidad, que corresponde a la capacidad moral de la persona, la cual se construye en la interacción social. Así, el individuo desarrolla la capacidad de sentir culpa, vergüenza e indignación como sanciones internas y sentimientos, esos sentimientos movilizadores ante las transgresiones y los dilemas de orden moral como las injusticias. Ahora bien, la moral implica un ideal de libertad, pues la persona debe estar en condición de escoger entre el bien y el mal. O sea, presupone la autonomía y la voluntad de hacer parte de la comunidad moral. Pero diferente a la propuesta kantiana, fundada únicamente en el deber moral, también habría que reconocer la participación de los sentimientos. Esto es considerar al otro con rostro, como sujeto, como un sujeto singular y no solo por su condición de ser humano. Corresponde a la implicación que hago con el otro en su situación de sufrimiento e injusticia y por lo tanto sustentada también en una moral del cuidado. Entonces, la autonomía no riñe con la heteronomía, pues la heteronomía da sentido a la autonomía. En conclusión, he tratado de mostrar que la implicación moral no es algo externo, no es un asunto que se limita a una serie de reglas y normas fijadas por otro o por otros. Es más bien un punto de partida. La idea de pensar en la implicación moral desde esta perspectiva plantea un cambio radical en la forma de concebir la ciencia de la masonería. Si la justicia está por encima de la verdad, la reflexión ética se convierte en un asunto fundamental. Por lo tanto, si la práctica investigativa es una acción moral por naturaleza y la masonería es un sistema moral, es necesario también entender esta investigación como una oportunidad para que el investigador exprese y desarrolle su moralidad como capacidad, lo cual hace parte de su desarrollo masónico y personal. Una investigación éticamente reflexionada exige al investigador, al aplomador, situarse en un escenario de conflictos morales y muchas veces políticos o profanos, para la cual requiere construir una posición crítica hacia las relaciones de poder y la lucha de intereses en las cuales se ve inmerso, tanto en el campo profano como en el masónico, como dije anteriormente. La enseñanza de una investigación éticamente reflexionada, en la cual se reconozca la implicación moral de los aplomadores, va más allá de unos códigos éticos sobre la investigación o una deontología particular. Encierra la necesidad de desarrollar una capacidad moral centrada en un proceso de reflexión ético que le permita al investigador comprender que la ciencia masónica se da en el marco de conflictos morales que devienen en conflictos sobre la justicia, y en estos juegos de poder y de intereses los aplomadores deberán luchar por su dignidad como sujeto, ciudadano y como masón, porque no se pueden dejar pervertir, no se pueden dejar seducir. Es el desarrollo de una sólida conciencia ética la que habita en los aplomadores para resistirse a esa instrumentalización que las fuerzas y poderes sociales, económicos, políticos, quizá en algún caso, y académicos o dentro de la misma masonería ejerzan sobre él. Asimismo, es necesario fortalecer la sensibilidad moral de los aplomadores por medio de la instrucción y del análisis de hechos reales, especialmente en las investigaciones. Se precisa analizar cuándo y cómo las investigaciones de manera directa promueven el desarrollo de las personas y de la superación de estas injusticias que pudieran ocurrir, pero también cuándo y cómo van en contra de la dignidad humana, la justicia social y los derechos humanos.
Finalmente, es de anotar que una aplomación éticamente reflexionada que tome en consideración a los aplomadores como sujetos moralmente implicados en los términos aquí planteados, va de la mano de una transformación en la ciencia masónica y en las disciplinas, en la medida en que se amplíen los referentes axiólogos que la sustentan, ¿no? Esta reflexión es necesaria, yo diría vital, para continuar pensando sobre 3 preguntas básicas para los aplomadores y sus logias. ¿Qué es una buena aplomación? ¿Qué es un buen aplomador? ¿Cuál es la racionalidad masónica que se requiere para la masonería? Esta y muchas preguntas más pudieran surgir, ¿verdad? Pero esto es importante porque básicamente lo que te acabo de decir es que el aplomador tiene que estar, como dije en un video anterior, tiene que estar bien por dentro. Si carece de valores y carece de moral, ¿con qué vara va a medir al candidato? Suscríbete al canal, regálame un like, toca la campanita para que recibas un campanazo cada vez que subo un nuevo video. Comparte y comenta. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta y recuerda siempre hacerlo con mucho amor y con mucha alegría. Chao, chao. Hasta la próxima.